La mansión Montiel estaba llena, pero parecía vacía, flores blancas por todos lados, velas largas, música suave, trajes negros, perfume caro, y un silencio que no era respeto, era tensión. El abuelo millonario se llamaba Don Octavio Montiel, fundador de un emporio, dueño de edificios, de tierras, de secretos. Murió de noche, y la familia anunció que fue tranquilo, que se fue en paz, que dejó todo en orden, pero los ojos de su hijo Mauricio no decían paz, decían prisa. Él caminaba con el celular en la mano, hablaba en voz baja con el abogado, y cada vez que alguien se acercaba, Mauricio sonreía, como si estuviera vendiendo algo. A su lado estaba Verónica, la esposa de Mauricio, la nuera perfecta, la mujer que cuidaba la imagen y que controlaba a todos con una mirada. También estaba Adrián, el nieto favorito de la prensa, el que siempre sonreía en entrevistas, el que se creía dueño del mundo, aunque todavía vivía bajo la sombra del abuelo. El velorio era en la misma casa, porque don Octavio no quería salones públicos. Dijo que él no iba a despedirse en un lugar prestado, así que la gente entraba a esa mansión como si entrara a un museo, y la familia recibía condolencias como si fueran premios en una esquina. El abogado Ramírez revisaba una carpeta gruesa, era el testamento, y lo traía pegado al pecho como si fuera un bebé, porque sabía que ese papel podía prender fuego a todo. Mauricio se inclinó hacia él, le preguntó si ya estaba listo. Ramírez dijo que sí, pero que primero había que esperar a que llegaran todos los herederos. Mauricio apretó la mandíbula, dijo que ya estaban todos. Ramírez respondió que no, que faltaba alguien, alguien que el abuelo había mencionado en una carta aparte, una carta con instrucciones claras. Mauricio se quedó helado un segundo, luego fingió calma, dijo que eso era imposible, que el abuelo ya no estaba en condiciones de escribir nada. Verónica escuchó y se acercó, le dijo al abogado que dejara de inventar, que esa noche no era para sorpresas, que todo debía ser perfecto. El abogado solo bajó la mirada, porque él ya había leído esa carta, y sabía que lo perfecto se iba a romper. A las 11:20 se escuchó el ruido de la puerta principal, una puerta pesada abriéndose, como si el aire mismo entrara con fuerza, y entonces aparecieron ellas, una mujer llorando, con el cabello revuelto, y una niña de la mano con un vestido sencillo, ojos grandes, y una mirada que no parecía de esa casa. Todos voltearon, como si el velorio se hubiera convertido en juicio. La mujer avanzó despacio, no por timidez, por cansancio, traía el rostro mojado, y una bolsa vieja apretada contra el pecho. La niña caminaba, firme sin llorar, como si ya hubiera llorado demasiado antes. Verónica fue la primera en reaccionar, se acercó con rapidez, con la voz baja pero con veneno, le preguntó quién era, qué hacía ahí, quién la dejó pasar, porque esa casa tenía seguridad. El guardia se encogió, dijo que la mujer traía un sobresellado con el nombre de don Octavio, y que la orden era dejarla entrar si mostraba ese sobre. El murmullo creció, Mauricio se puso pálido, Adrián dio un paso hacia adelante, con esa curiosidad arrogante de quien cree que todo es espectáculo. La mujer alzó el sobre con manos temblorosas, dijo que venía a despedirse, dijo que don Octavio le pidió que viniera si un día moría, dijo que ella no quería problemas, pero que tenía que cumplirle. Ramírez el abogado se acercó, vio el sello y cambió la cara, porque reconoció el papel, era auténtico. Mauricio preguntó el nombre de la mujer respiró hondo, y dijo se llama Elena Duarte. Ese nombre pegó como golpe, porque en esa familia ese nombre no se decía, era como mala suerte. Verónica frunció el ceño, dijo que no conocía a ninguna Elena, que debía ser una oportunista.
Mauricio la miró como si hubiera visto un fantasma, porque él sí conocía ese nombre, lo conocía desde joven, desde antes de ser heredero, desde antes de ser respetable. Elena señaló el ataúd. Se acercó 2 pasos y su voz se quebró más. Dijo que don Octavio fue el único que la defendió cuando nadie lo hizo. Dijo que él le prometió que un día iba a reparar un daño, y que ese día llegó. Adrián soltó una risa corta. Dijo que la gente siempre inventa historias cuando hay dinero. La niña volteó a mirar a Adrián, y la manera en que lo miró lo hizo callarse. No era una mirada de niña, era una mirada que ya entendió demasiado. Verónica quiso agarrar el sobre Elena, lo apretó contra su pecho, dijo que solo lo iba a entregar al abogado, porque esa era la instrucción exacta. Ramírez extendió la mano, Elena se lo dio. Ramírez lo abrió ahí mismo, porque sabía que la sala ya estaba ardiendo, y lo que venía podía apagar o explotar el fuego, y mientras leía Mauricio intentó frenarlo. Dijo que no era momento. Ramírez levantó la mirada, dijo que precisamente era el momento. Ramírez leyó en voz alta, no por teatro, porque el abuelo lo ordenó así. La carta decía que don Octavio sabía que su familia iba a pelear, que sabía que su hijo iba a intentar acelerar todo, que sabía que su nuera iba a intentar controlar la narrativa, y que sabía que algunos nietos solo amaban su apellido. La carta decía también que existía una deuda, no de dinero, de conciencia. Luego venía el golpe real. Don Octavio reconocía a la niña como parte de la familia. Decía su nombre: Lía Duarte Montiel. La sala se quedó en silencio absoluto, como si todos hubieran dejado de respirar. Verónica se rió nerviosa, dijo que eso era absurdo, que cualquiera podía traer una niña y decir mentiras. Mauricio gritó que eso era una falta de respeto en un velorio, que el abogado no debía leer basura. Ramírez siguió porque el abuelo también dejó instrucciones legales. La carta decía que la niña era hija biológica de alguien de la familia, y que el testamento final no se abriría hasta que se hiciera una prueba de ADN frente a notario, con testigos. Adrián se puso rojo, dijo que eso era un show. Elena no gritó, solo tembló y dijo algo que heló a todos. Dijo que ella no venía a pedir, venía a cumplir, porque el abuelo ya había pagado la prueba, y porque él ya había hablado con un juez. Mauricio miró a Elena con rabia, le preguntó quién era el padre. Elena apretó la mano de la niña, miró a Mauricio y dijo que el padre no era Mauricio. Verónica se relajó un segundo, como si hubiera ganado algo, pero esa calma duró poco. Elena volteó hacia Adrián, y la niña también volteó, y Ramírez leyó la última línea de la carta. El abuelo decía que el padre era Adrián. Adrián se quedó congelado, como si le hubieran apagado el cuerpo. Mauricio volteó hacia su hijo, con una mezcla de furia y vergüenza. Verónica abrió la boca y no le salió nada, porque ella siempre controlaba todo. Ese dato no estaba en su guión. Adrián negó, dijo que no, dijo que era imposible, que él no conocía a esa mujer, que él jamás. Elena levantó el mentón, dijo que sí lo conocía, dijo que años atrás, Adrián tuvo una relación escondida, rápida, sin promesas, de esas que los ricos llaman aventura, que ella quedó embarazada, y que cuando intentó hablar la seguridad de la familia la sacó de la casa. Elena dijo que don Octavio sí supo, que el abuelo buscó a Elena, que le pagó médicos, que le pagó escuela a la niña, pero con una condición: que nadie lo supiera, hasta que él muriera, porque él no confiaba en su hijo ni en su nuera. La niña levantó la vista, y preguntó con una voz suave: ¿entonces yo sí soy Montiel? Esa pregunta rompió algo en el aire, porque ya no era chisme, era una niña buscando lugar en el mundo. Verónica reaccionó como fiera, dijo que Elena era una cazafortunas, dijo que esa niña era una actriz, dijo que todo era un montaje. Mauricio intentó sacar al abogado del centro, quiso cerrar la carpeta, quiso ordenar al guardia que la sacara, pero Ramírez levantó otra hoja, un anexo legal, firmado por don Octavio,
con sello notarial. Ese anexo ordenaba que nadie podía sacar a Elena ni a la niña hasta que se cumpliera la prueba, y si alguien intentaba impedirlo, perdía parte de la herencia. Así de directo. Mauricio se quedó sin aire, porque su propio padre lo había atado. Adrián se acercó a la niña, y por primera vez la miró de verdad. Niña tenía su misma ceja, su misma forma de mirar cuando estaba serio, y eso lo asustó más que cualquier carta. Elena pidió algo simple, pidió que la dejaran despedirse del abuelo, se acercó al ataúd, puso una mano sobre la madera, lloró en silencio y dijo gracias, como si hablara con alguien, que todavía escuchaba. Verónica no aguantó, le dijo a Adrián que no se acercara, que eso era una trampa para arruinarlo, que si aceptaba esa niña su vida se acababa. Adrián se quedó paralizado, porque él vivía de su imagen, y esa imagen se estaba rompiendo, pero la reviravolta verdadera no, venía de Elena, venía de la niña. Lía miró alrededor, miró a Mauricio, miró a Verónica, miró los cuadros caros, y luego dijo algo que nadie esperaba de una niña. Dijo que ella no quería vivir ahí, dijo que no quería quitarle nada a nadie, dijo que su mamá solo quería que el abuelo cumpliera su promesa y que la promesa no era dinero, era verdad. Ramírez preguntó cuál era esa promesa exactamente. Elena respiró, y dijo que don Octavio también dejó un video guardado en una caja de seguridad, un video que solo se entregaba si la familia trataba de humillarlas. Así lo escribió. El abuelo Mauricio tembló, preguntó qué había en ese video. Elena contestó sin levantar la voz, dijo que en ese video el abuelo confesaba un crimen financiero, y confesaba quién lo había obligado a callar, y ahí cambió todo, porque el miedo ya no estaba solo del lado de Elena, ahora estaba del lado de los Montiel. Verónica intentó negociar, caminó hacia Elena y bajó la voz, le dijo que podían llegar a un acuerdo, le dijo que le darían dinero a cambio de desaparecer. Elena la miró con desprecio. Tranquilo, dijo que ya le ofrecieron eso antes, y que ya dijo que no. Mauricio quiso llamar a alguien, pero Ramírez le dijo que ya era tarde, que el juez ya estaba notificado, que la prueba era al día siguiente. Adrián se quedó mirando a la niña, como si su pasado hubiera tomado forma, y tuviera ojos. Al día siguiente la familia llegó a un laboratorio privado, con notario, con dos testigos con caras duras. Verónica llevó maquillaje perfecto, pero los ojos no mienten, estaba aterrada. Mauricio intentó hablar con Ramírez antes de entrar, le ofreció dinero, le ofreció un puesto, le ofreció todo. Ramírez dijo que no, dijo que don Octavio le pagó para ser leal a la verdad, no al poder. Elena llegó con la niña vestida sencillo, pero caminando firmes, porque cuando una mujer aguanta demasiado, aprende a caminar aunque duela. Lía se sentó en la silla, extendió el brazo para la muestra, no lloró, solo miró a Adrián. Adrián no sabía qué hacer, se sentó, también firmó, y por primera vez en su vida deseó que algo no fuera cierto. La prueba tardó horas, horas que parecieron días, y mientras esperaban la tensión explotó de otro modo. Verónica acusó a Elena, dijo que arruinó la familia, dijo que la niña iba a crecer señalada. Elena respondió, algo que la dejó sin defensa, dijo que señalada creció ella, porque los Montiel la hicieron invisible, y que lo único que pidió fue que su hija no creciera con vergüenza. Mauricio perdió el control, le gritó a Adrián, le dijo que era un idiota, que por una aventura iba a destruirlo todo. Adrián le contestó algo que jamás se atrevió a decir antes, le dijo que quien destruyó todo fue el abuelo cuando decidió castigar a su propio hijo con esa carta, y que si el abuelo hizo eso, fue por una razón. Esa razón apareció cuando llegó el resultado. El doctor entró, entregó el sobre al notario, el notario lo abrió, leyó compatibilidad positiva, la niña era hija de Adrián. Verónica se quedó sin color, Mauricio cerró los ojos, como si le hubieran quitado años. Adrián se quedó mirando a Lía, y en esa mirada se vio algo nuevo, culpa, miedo, y algo que parecía ternura. Lía no sonrió, no celebró, solo preguntó entonces por qué nunca me buscó. Adrián no pudo contestar,
porque la verdad era fea, porque él eligió no ver. Elena no lloró ahí, porque ella no vino a humillar, vino a cerrar un ciclo, pero todavía faltaba la última reviravolta, la que el abuelo dejó como bomba final. De regreso a la mansión, Ramírez reunió a todos. Ahora sí iba a abrir el testamento completo, porque ya se cumplió la condición. Verónica intentó impedirlo, pero no pudo. Mauricio ya no tenía fuerza para fingir control. Ramírez leyó, y lo primero que decía el testamento era que Lía era heredera legítima, con derechos iguales a los demás nietos. Verónica apretó los dientes, Mauricio tembló, luego vino el golpe grande. Don Octavio no dejó la empresa a Mauricio ni a Adrián, la dejó en un fideicomiso administrado por un consejo externo, con reglas estrictas, y con Elena, como una de las personas con voz y voto durante 5 años. La sala explotó. Verónica gritó que era una locura, que Elena no era nadie, que esa mujer no podía tocar su dinero. Ramírez leyó la razón. El abuelo escribió que Elena fue la única que lo enfrentó cuando vio corrupción, que Elena fue la única que se negó a firmar papeles falsos cuando trabajó en la fundación familiar, y que por eso la expulsaron, porque ella era peligrosa, no por ambición, por honestidad. Mauricio quedó congelado, porque eso significaba que Elena sabía cosas. Adrián miró a su madre Verónica, y entendió que la familia había mentido mucho más tiempo del que él imaginaba. El testamento seguía, decía que si Mauricio o Verónica intentaban dañar a Elena o a Lía, perdían todo de inmediato, y que el video del abuelo se entregaría a las autoridades. Verónica se quedó muda. Mauricio bajó la cabeza, porque entendió que su padre lo castigó por algo, por años de abuso, por años de creerse dueño de las personas. Elena se acercó a la niña, le acomodó el cabello, le dijo que ya estaba, que ya nadie podía borrar su nombre. Adrián se acercó despacio, con una voz rota, le pidió a Elena hablar en privado, le pidió a la niña un momento. Elena no lo abrazó, no lo perdonó rápido, solo le dijo una frase: la niña no es tu castigo, es tu oportunidad, pero si la lastimas otra vez, esta vez no te va a proteger nadie. Lía miró a Adrián, y sin sonreír le dijo algo simple, le dijo que ella no quería lujos, que quería verdad, que quería que él la mirara sin vergüenza. Adrián tragó saliva, asintió en el fondo. Verónica se quedó mirando el ataúd vacío, porque el cuerpo del abuelo ya no estaba ahí, pero su control sí, un control desde la tumba, un último movimiento, y la mansión. Montiel entendió algo esa noche, que el dinero no tapa todo, que la sangre no borra la culpa, y que a veces en un velorio aparece alguien llorando con una niña misteriosa, para obligar a una familia entera a mirarse en el espejo que siempre evitó.